Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de Jonás. ¿Cuántos conocen a Jonás? El tema de hoy es Jonás, un hombre dentro de un pez. Mire, Jonás era un hombre común y corriente, como tú y como yo, con temores, con fortalezas. Él no era alguien importante en el pueblo de Israel, no era un sumo sacerdote o alguien que se considerara ministro cercano a Dios para considerar que esa era la razón por la que Dios le estaba dando una tarea que cumplir. Y quiero decirte, hermano, que Dios no busca personas especiales para encomendarles ciertas tareas. El Señor no busca a alguien con mucha sapiencia, con mucho conocimiento, con una vida perfecta. Dios busca hombres y mujeres que sean obedientes a su palabra, a sus mandamientos. Y quiero decirte que Dios no busca los mejores hombres para realizar tareas determinadas. No busca los mejores, sino que Él los hace mejores. Porque cuando Dios te encomienda una tarea, hermano, Él te va a respaldar, Él te va a capacitar, Él te va a fortalecer y Él te va a dar todo lo necesario para que puedas cumplir con la tarea que Él te está encomendando. Y quiero decirte que todos y cada uno de nosotros tenemos una tarea, tenemos una encomienda de parte de Dios. Quizás la tuya no sea la misma que la mía o la que tu hermano que está a tu lado, tu hermana, pero todos tenemos una tarea que cumplir. Pero déjame contarte la historia. Dios le da una tarea especial a Jonás. La tarea de ir al pueblo de Nínive y hablar con ellos para que se arrepientan de sus pecados. Dice la palabra que Dios, viendo la maldad de la ciudad de Nínive, decide encomendar una misión a Jonás. Y esa misión se describe precisamente en el libro de Jonás. Y quiero que por favor lo busques para que leamos varios versículos de este libro. Y el libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así: cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Y fíjese lo que Dios le dice: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Dios lo está mandando, hermano, a hablar con un pueblo grande, lleno de pecado, lleno de maldad. Y dice que le dice a Jonás: diles que ya he visto lo malvados que son. Así, a grandes rasgos, si Dios te encomendara una misión parecida de ir a un pueblo y decirles que son pecadores y que Dios ha visto su gran maldad, yo creo que tú tampoco te atreverías a hacerlo. Y lo mismo le pasó a Jonás. La Biblia narra de qué forma actuó Jonás luego de recibir la misión, la tarea, la encomienda que Dios le estaba dando. Y lo podemos ver ahí en el versículo 3 del capítulo 1 de Jonás, que dice: pero en vez de ir a Nínive, fíjese, en vez de hacer lo que Dios le dijo, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo.
Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir, pagó su pasaje y se embarcó contento de irse lo más lejos posible de Dios. Mire, la actitud de Jonás frente a la misión que Dios le estaba encomendando muchas veces es parecida a la que en diversas ocasiones nosotros hemos tomado, una actitud parecida hemos tomado en cuanto a un mandato de Dios. Muchas veces, hermanos, Dios nos ha dado una encomienda, una tarea, nos ha dicho, quiero que hagas esto. Y en vez de obedecer, agarramos y nos hacemos los distraídos, como que no le escuchamos y nos vamos lo más lejos posible para que Dios no nos vuelva a repetir lo mismo y no nos vuelva a pedir lo que Él quiere que hagamos. Y efectivamente, a Jonás no le fue fácil. Algo Dios estaba enviando a Jonás a Nínive, era porque en esa ciudad grande la gente era perversa y mala. Y hablando en un sentido humano, ¿quién va a querer ir a dar una advertencia a una ciudad llena de gente perversa? ¿Qué podía pasarle a Jonás yendo a esa ciudad? ¿Cómo iba a reaccionar la gente? Jonás tenía miedo, tenía temor de obedecer a Dios por todas estas circunstancias. Quizá él pensó, ¿cómo me voy a enfrentar a este pueblo? ¿Cómo le voy a decir a la gente que es pecadora y malvada? Y a lo mejor me apedrean y me matan. Y hasta cierto punto la actitud de Jonás no sorprende mucho, porque humanamente es comprensible. A veces Dios nos manda, hermanos, a hacer cosas que para nosotros no son fáciles, que implican muchas cosas, problemas y dificultades, quizás enfrentarse con gente que no queremos enfrentar y hasta salir huyendo a lo mejor por la reacción de las personas. Y ese instinto de supervivencia le decía a Jonás que no era bueno ir. Esos pensamientos humanos. Seguramente Jonás conocía bien esa ciudad de Nínive y a toda esa gente que estaba viviendo ahí, y por eso decidió no obedecer lo que Dios le estaba mandando hacer. Quizás en un momento dado, cuando vemos la desobediencia en un principio de Jonás, no sea fácil criticar a Jonás, no sea fácil decir es que es un desobediente, un hombre de poca fe. Pero, hermanos, ¿acaso nosotros no hemos actuado algunas veces de esa forma? Algunas veces el Señor nos ha dado una encomienda que no queremos hacer por temor, por inseguridad, por miedo o por otras circunstancias. Hemos desobedecido a Dios también en algún momento. Y, hermanos, tenemos un Dios que nos da encomiendas, sí, pero que cuando decide enviarnos a cumplir con cierta misión, con cierta tarea, no va a descansar hasta que no la cumplamos. No va a descansar Dios en tu vida hasta que no hagas lo que te está mandando hacer. Pero debemos de saber, hermanos, también, y debemos estar seguros
de que Dios jamás te va a encomendar una misión para que fracases. Jamás te dirá Dios que hagas esto o hagas aquello para que te vaya mal. Si Dios te llama, es porque Él ya tiene trazado un plan maravilloso para ti y para que tengas éxito en la misión que te está encomendando. Hablábamos de fidelidad, cantábamos de fidelidad. Y la fidelidad de Dios, hermanos, es la única garantía que nada malo va a pasarnos, y que si llegara a pasar en algún momento, tenemos que estar seguros de que Dios obrará de una manera sobrenatural para hacer que todo aquello al final sirva para bien. Eso le pasó a Jonás. Estaba Jonás ya en un barco huyendo de Dios para que Dios no le volviera a pedir nuevamente que fuera a Nínive. Se embarcó, pagó su pasaje y se fue en un barco exactamente al otro lado de donde Dios lo había enviado. Pero mire qué pasa. De repente un viento fuerte, muy fuerte, una tempestad, viene sobre el barco. Y todo eso, hermanos, fue obra de Dios. El barco de repente está a punto de romperse en pedazos y alerta a los marineros que estaban haciendo hasta lo imposible porque aquel barco no se hundiera y que ellos pudieran morir ahí. Y mientras todo eso sucedía por allá escondidito en la bodega del barco, estaba dormidito Jonás, como queriendo aparentar o disimular que nada pasaba. Como a veces pasa con nosotros, hermanos, cuando estamos tranquilos tratando de olvidar lo que Dios nos encomendó. Como que nos hacemos los que no entendimos, ¿verdad? Como que a lo mejor lo que Dios nos mandó o la voz que escuchamos de parte de Dios no fue real. A lo mejor me lo imaginé, a lo mejor fue un sueño, a lo mejor oí mal. Y nos acomodamos tratando de olvidar en un momento dado la tarea que Dios nos está encomendando. Pero mire, a veces estamos como Jonás, dormidos, mientras que tendríamos que estar enfrente de la batalla llevando a cabo la misión que Dios nos ha mandado. Y en vez de estar haciendo las cosas, estamos por ahí bien tranquilos, sin hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y en esta historia, de repente, en medio de la tempestad, el capitán del barco despierta a Jonás y le pide que clame a su Dios para que tal vez de esa manera los salve y no puedan morir ahí. Por otro lado, los marineros echan suerte, y esto lo puede usted leer ahí en esta parte de la escritura. Echan suerte entre todos para saber quién de los pasajeros era el culpable de lo que estaba pasando, de esta tremenda tempestad y de que el barco estuviera a punto de hundirse y que todos pudieran ahí morir. Pero en un momento dado, Jonás reconoce su culpa. Y una vez que reconoce su culpa, expresa lo siguiente, lo que dice ahí en Jonás 1:9. Jonás dice: soy hebreo y adoro a nuestro Dios,
soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando, les dice, es culpa mía, pues estoy huyendo de Él, estoy huyendo de Dios. Y es que a veces huir de Dios, hermano, puede traer consecuencias que van a afectar a terceros, que van a afectar a otras personas, que van a afectar a personas que están a nuestro alrededor, porque no estamos cumpliendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Indirectamente, hermanos, nosotros tenemos la culpa y muchas veces esto trae como consecuencia que tengamos que enfrentarnos a tempestades producto y consecuencia de nuestras malas decisiones. Y entonces los marineros aquí preguntan a Jonás, ¿qué es lo que tienen que hacer para que no mueran? Y es en este punto, hermanos, donde me llama la atención algo que no me había fijado claramente. Jonás les dice: échenme al mar y el mar se calmará. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. Jonás 1:12. ¿Qué es lo que Jonás estaba pidiendo? ¿Acaso estaría pidiendo que lo mataran? Imaginemos la escena, hermanos, en un momento. Imaginemos esas olas gigantescas azotando el barco con vientos fuertes que hacían pensar a marineros bien experimentados que iban a morir. Humanamente, hermanos, ellos ya no podían hacer nada. Estaba fuera de su alcance, fuera de sus manos, fuera de su control. Y entonces Jonás les pide que lo echen al mar porque él era el culpable y que todo eso estaba pasando por culpa de él. Y le dicen: ¿saben qué? Yo soy culpable porque no obedecí lo que Dios me dijo, y entonces échenme al mar para que ustedes se queden tranquilos. Jonás estaba pidiendo que lo echaran al mar. Él ni siquiera se imaginaba lo que pasaría enseguida. Jonás todavía no conocía la historia que nosotros ahora ya conocemos. Y bueno, yo creo que Jonás no tenía la intención o el valor de matarse o de dejarse morir. Por lo tanto, le pide a los marineros que ellos lo hagan por él. Tirarlo ahí en medio de la nada y bajo una tempestad terrible era como para pensar que hasta ahí había llegado Jonás. Y es que muchas veces, hermano, haciendo esta comparación, muchas veces preferimos morir en lugar de obedecer la voz de Dios. Cuando obedecer a veces es tan fácil, pero nosotros lo complicamos. Nosotros mismos lo hacemos difícil. Y entonces los marineros no tienen otra alternativa, viendo que su vida peligraba, decidieron entonces hacer lo que Jonás les dijo y lo echaron en medio del mar. Y entonces pasa algo, un suceso sobrenatural pasa, y Jonás 1:17 nos narra lo que pasó. Dice: entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches.
Si nos ponemos a imaginarnos eso, hermano, es increíble cómo Dios actúa, ¿no? De una manera sorprendente, de una manera que no esperamos, de una manera sobrenatural. Dios actúa. Y es que Dios no nos va a dejar morir, aun cuando quisiéramos que esto pasara, porque Dios no ha terminado con nosotros. Él tiene un plan perfecto y un tiempo perfecto para actuar. A veces los problemas son tan grandes, tan complicados y tan difíciles que a veces quisiéramos morirnos para no estar pasando por esa situación. Pero ¿sabes una cosa? Si no es tu tiempo y no es el momento de Dios y no es el plan de Dios, tú no te vas a morir. Tú vas a seguir vivo hasta que cumplas lo que Dios está mandando. Hasta que hagas la tarea que Dios te está encomendando. Y mire, no conozco alguna historia, sea real o no, en la que un hombre pudiera estar 3 días y 3 noches en la panza de un pez. Yo no me imagino qué es lo que hay ahí adentro del pez, pero pareciera imposible, ¿no? Que una persona pudiera estar y permanecer vivo durante 3 días dentro del pez. Y esta parte, cuando Jonás está ahí en ese estómago del pez, nos lleva a pensar, hermanos, que aún en medio de nuestras desobediencias, Dios nos sigue cuidando. Pasar dentro de un pez 3 días es algo que no es sencillo de creer. Porque si nos ponemos a pensar en esos 3 días que Jonás estuvo ahí, diríamos, pero ¿cómo respiraba, no? ¿Cómo podía estar ahí? Un pez, hermano, sabemos que no puede vivir fuera del agua. Por lo tanto, entonces tuvo que estar el pez mucho tiempo bajo el agua. ¿Y cómo respiraba Jonás? ¿Cómo no murió? ¿Y sabe por qué no murió? Porque Dios estaba con Jonás ahí dentro del pez. Dios, quiero creer que era el que le daba el oxígeno. Dios era el que todavía le estaba mostrando su misericordia a pesar de su desobediencia. Y si Dios estaba haciendo esto con él, estando tantos días ahí dentro del pez y no morir, entonces la pregunta sería, ¿por qué tenía entonces que Jonás temer a un pueblo que era perverso? Y sabe, a veces Dios va a mandar peces grandes para que nos traguen, en sentido figurado. Y una vez que estemos dentro del pez, podamos darnos cuenta de la protección, de la misericordia y de la fidelidad de Dios. Jonás estaba pasando por una experiencia única, algo que iba a quedar plasmado en la historia, un suceso fuera de lo normal, pero era Dios actuando con poder, Dios actuando con misericordia, Dios actuando con fidelidad,
Incluso Dios actuando con una creatividad única. Porque déjeme decirle que ese es el estilo de Dios. Lo que parece increíble para nosotros, lo que parece imposible que pueda suceder en nuestra mente, no podemos creer, es la especialidad de Dios. Porque Dios hace cosas increíbles y sobrenaturales que jamás vamos a entender. Porque Dios, hermano, tiene diferentes formas de sorprendernos, formas de mostrarnos esa fidelidad, esa misericordia y su amor. A pesar de que Jonás estaba en una situación incómoda, Dios aún le estaba mostrando esa fidelidad, aun cuando Jonás había sido infiel con él. Y lo que sigue es que estando dentro del pez, Jonás oró a Dios, reconoció su error, reconoció a Dios como el soberano, reconoció que Dios lo protegía y reconoció que solamente Él podía salvarlo. Entonces Dios, al ver que la oración de Jonás provenía de lo más sincero de su corazón, hizo algo. Hizo algo que podemos mirar en el versículo 10 del capítulo 2 de Jonás. Dice: por fin Dios le ordenó al pez: arroja a Jonás en la orilla del mar. Y entonces el pez, que fue más obediente que Jonás, arrojó a Jonás a la orilla del mar. Jonás vio que tenía una nueva oportunidad. Fíjese bien. Cuando el pez lo vuelve a la tierra, Jonás entendió que Dios le estaba dando una nueva oportunidad para ser obediente. Y con todo lo que ya le había pasado a Jonás, entonces decidió no desperdiciar esa oportunidad. Y entonces hizo lo que tenía que haber hecho desde un principio. Fue a Nínive a dar el mensaje que Dios le había dado, y la reacción de los habitantes de esa ciudad de Nínive fue inmediata. Y vamos a leer Jonás 3:5. Fíjese la reacción de la gente. Y fíjese cómo Dios prepara todas las cosas. Y fíjese cómo Dios respalda. Y fíjese cómo Dios cumple su propósito cuando nos encomienda hacer una tarea determinada. Y fíjese lo que está pasando entonces ahí. Jonás obedeció, dio el mensaje que Dios le había dicho que dijera. Y entonces dice la palabra: entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. Y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, estoy leyendo una versión actualizada, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron. Y termina diciendo: todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, no comieron nada ese día. ¿Se da cuenta de lo que pasó? Después de todo, la gente no reaccionó como Jonás temía, como él pensó que la gente iba a reaccionar,
sino que Dios ya lo tenía todo planeado. Y en ese momento el corazón de los habitantes de esta ciudad de Nínive estaba ya sensible a la voz de Dios y decidieron obedecer buscando el favor de Dios. A veces es tanta nuestra, ¿cómo le puedo decir?, temor de hacer lo que Dios nos pide hacer. A veces es tanta ignorancia, podríamos decir, por no conocer cómo Dios actúa. Y a veces pensamos que Dios nos está enviando a hacer algo que no puede suceder, que no va a ser posible. Incluso a veces llegamos a pensar que nos está enviando a morir. Creemos que la tarea que Dios nos encomienda muchas veces es demasiado difícil o demasiado dura. Pero ¿sabe? Cuando Dios te manda a hacer algo, Él ya tiene todo planeado. Ya todo está organizado. Y si Dios te está mandando a hacer algo, es porque te va a ir bien. Porque las cosas finalmente van a suceder como Dios quiere que sean. Pero a veces pensamos que no es posible cumplir con la tarea. Pero quiero decirte que Dios jamás te va a enviar para que fracases. Nunca vas a fracasar cuando Dios es el que te envía. ¿Sabes cuándo vas a fracasar? Cuando quieres hacer lo que tú quieres y no lo que Dios te está mandando hacer. Porque cuando Dios te manda, Él te va a respaldar, como dije, te va a dar todos los elementos, va a acomodar todas las cosas, va a organizar todo de tal manera que cuando tú obedezcas, cuando tú cumplas con el papel de instrumento de Dios, las cosas van a salir bien. Las cosas van a ser como Dios ha pensado que sean. A veces el miedo humano es nuestro peor enemigo. La inseguridad que nuestros mismos sentimientos nos transmiten muchas veces nos hacen o nos llevan a hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Y ahí entonces sí es cuando se pone difícil la situación. Ahora, aunque la situación sea difícil, aunque lo veamos complicado, tenemos que activar nuestra fe y creer que si Dios nos manda a hacerlo, es porque ya tiene un plan perfecto que no va a fallar. Hermano, posiblemente Dios te está mandando a una misión que tienes que cumplir, a una tarea que tienes que cumplir. Y quizás todavía lo estés dudando, quizás todavía lo estés pensando, quizás todavía estés examinando el terreno y como ves que es complicado, pues todavía no obedeces la misión o la encomienda que Dios te está dando. Quizás estés pensando que no podrás hacerlo, que vas a morir en el intento. Pero cuando Dios te envía, hermano, quiero decirte que Dios ya examinó el camino.
ya trazó un plan. Y además, cuando Dios te manda a ti personalmente hacerlo, es porque Él ya vio que tú tienes la capacidad para llevarlo a cabo, sobre todo cuando tienes su respaldo. Un mandato de Dios, por muy difícil que parezca, muchas veces va a ser una victoria que vas a ganar en tu vida. Porque si Dios lo ordena, porque si Dios lo dice, entonces Dios va a cumplir su propósito y la misión será un éxito, la tarea será un éxito, porque Dios todo lo tiene preparado para que se cumpla su voluntad. Y quiero terminar preguntándote, hermano, ¿acaso estarás con la misma actitud de Jonás? ¿Qué tarea Dios te ha encomendado? ¿Qué misión tienes en la vida? ¿Qué mandamiento, qué indicación te ha dado Dios y no la has cumplido? Solo quiero decirte, hermano, que tú y yo, o repetirte que tú y yo tenemos una tarea específica, personal, que Dios nos ha encomendado. Y mi tarea no es igual que la tuya y tampoco igual que las de los demás quizás, pero tienes una tarea, una misión que cumplir. Y no es necesariamente que tengas que ser un predicador o tengas que ser un pastor o tengas que ser alguien especial en un ministerio, que también Dios te manda hacerlo. Lo que quiero decir, hermano, es que a veces Dios nos encomienda una tarea tan específica, tan personal y a lo mejor tan familiar, que no hemos sido capaces de obedecer y de cumplir con la voluntad y el propósito de Dios. Porque tú y yo, hermano, tenemos una tarea en la iglesia, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. Todos tenemos una tarea que cumplir. Grandes y pequeños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, tenemos una tarea. Yo no sé, hermano, si tú ya sepas por qué Dios te tiene vivo todavía. Jonás no murió en la panza del pez. Y quién sabe cómo respiró. Y quién sabe qué comió. Y quién sabe qué pasó, pero no murió. Dios lo mantuvo vivo para que cumpliera el propósito y el mandamiento y la tarea que Él le había encomendado. Y después de que Jonás cumplió, tampoco murió, siguió viviendo. No quiere decir que cumples tu tarea y te vas a morir, no. Pero tenemos algo que Dios nos está pidiendo hacer y que a lo mejor no hemos hecho. Por lo que tú quieras, por temor, por inseguridad, por vergüenza, por miedo, por flojera, por lo que tú quieras, por no enfrentar las cosas.
Y sabes, aun cuando en un principio te resistas a obedecer la voluntad de Dios, finalmente Dios va a hacer que la cumplas. Porque los planes de Dios son perfectos, los propósitos de Dios son buenos, son grandes. Porque Dios quiere que cuando cumplamos la tarea que nos ha encomendado, se cumpla su voluntad. Aquí en el caso que vimos, en el caso de Jonás, cuando Jonás cumplió, ¿qué pasó? El pueblo se arrepintió. El pueblo se convirtió, el pueblo cambió su proceder, sus actitudes, sus pecados. ¿Qué consecuencias va a traer la tarea que Dios te encomienda a ti? Seguramente va a ser algo bueno. Seguramente va a ser lo mejor para ti, para tu casa, para tu familia, repito, para tu matrimonio, para tu trabajo. Seguramente va a ser algo bueno. Pero por causa de no obedecer desde un principio la voluntad de Dios, hemos estado teniendo muchos problemas, han venido muchas tempestades, han venido situaciones complicadas. A lo mejor hemos pensado que estamos a punto de morir espiritualmente o emocionalmente o como tú quieras. Pero todo esto es consecuencia de no obedecer lo que Dios está mandando a hacer. Y yo quisiera dejarte con esto. Que tú ores al Señor, que tú reflexiones dentro de ti mismo, que analices tu corazón y tus pensamientos y que le pidas al Espíritu Santo que te recuerde la tarea que tienes que cumplir. Yo no sé si tengas, que cambiar tus actitudes. No sé si le tengas que pedir perdón a alguien. No sé si te tengas que reconciliar con alguna persona. No sé si tengas que formar bien a tus hijos. No sé si tengas que amar más a tu esposa. No sé si tengas que ser más responsable como varón en tu casa. No sé lo que tengas que hacer. Pero hay una tarea que tienes que hacer. Y que si no la cumples, vas a tener más problemas. Pero que cuando la cumplas, entonces el propósito de Dios también será cumplido. En tu familia, en tu casa, en tu trabajo o donde quiera. Pero hay algo que tienes que hacer. Tienes una tarea. Sea en la iglesia, sea en donde sea. Tú tienes algo que tienes que cumplir. Yo no sé, ser buen ejemplo para tus hijos, hablarles de la palabra de Dios, traértelos a la iglesia, no sé, pero Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Y si Dios te está mandando a hacer algo, es porque sabe que tú eres capaz de hacerlo y sabe que tú tienes el respaldo de Dios y sabe que Él va a preparar el terreno y sabe que Él va a mover cualquier cosa, cualquier oposición, cualquier obstáculo, lo que sea, con tal de que se pueda cumplir el propósito por el cual Dios te ha encomendado que hagas algo. Y tienes que hacerlo, hermano. Amén. Tienes que hacerlo. Que no te pase como a Jonás. Jonás pudo haber sido obediente desde un principio y todo eso se hubiera evitado. Finalmente lo hizo, a pesar de que no quería. Se quiso esconder de Dios. ¿Cuándo te vas a esconder? ¿Cuándo nos vamos a esconder de Dios, hermano? Pero si tenemos una tarea pendiente, Dios te lo va a estar recordando una y otra y otra y otra vez. Y Dios va a utilizar diferentes formas
Dios va a utilizar diferentes métodos hasta que no seamos obedientes y cumplamos lo que Él nos ha encomendado hacer. Así es que seamos obedientes a la voz de Dios, hermanos. Analiza, piensa, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Algo tengo que hacer. Espíritu Santo, recuérdamelo. Quizás ya en sueños me lo diste, quizás ya en una visión me lo diste, quizás ya en un pensamiento me lo diste, Dios. Lo has puesto en mi corazón y no he hecho lo que tengo que hacer. He tomado una actitud de decir no pasa nada y como Jonás dormirme ahí en la panza del pez, pensando que si cierro mis ojos para no ver, las cosas van a cambiar solitas. Pero si Dios nos encargó algo, tenemos que realizarlo, tenemos que cumplir, tenemos que obedecer. Porque yo te aseguro que el día que lo hagas va a ser una gran bendición. Va a ser algo bueno para todos. Porque acuérdate, cuando tú no obedeces a Dios, los terceros salen perjudicados también. Así es que obedezcamos a Dios y hagamos su voluntad. Amén.